Muy bien, buenos días queridos hermanos. Está siendo grabada esta reunión, como dije, para aquel que no pudo conectarse. Que el Señor le bendiga también, si aquel que se encuentre de vacaciones aún, que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Y bueno, conversábamos con la hermanita Iri, con la hermanita Claudia, la hermanita Pilar, la hermanita Gloria, ya que ayer tuvieron un encuentro muy lindo, una participación de un culto especial donde fueron muy motivadas por el título, creo que era Mujeres Determinantes, hablaron de Ruth, me contaba la hermanita Iris, y me alegro mucho por eso, porque lo que vamos a hablar hoy día, lo que quiero enseñar hoy día es acerca de la perseverancia. Y de hecho puse un título a este sermón, se llama Perseveremos juntos. Necesitamos perseverar juntos, porque unidos entre hermanos en la congregación de los santos, dice la palabra, nos fortalecemos más aún y Dios derrama de su espíritu en nosotros. A modo de introducción, hermanos, en la vida en realidad, todos en realidad tenemos en algún momento sueños, metas que cumplir, ¿verdad? Pero son muy pocas las personas que cumplen sus metas, muy pocas. El predicador Eclesiastés, versículo 7-8 decía, mejor es el fin del negocio que su principio. Salomón sabía lo que estaba diciendo, obviamente. En otras palabras, lo que quiere enseñarnos es que entre el comienzo y el fin de algo está la perseverancia. Porque sin la perseverancia, tú comienzas algo, pero no lo terminas. ¿Y cuántos proyectos hemos dejado sin terminar, verdad? En realidad, sin perseverancia, nadie verá al Señor. Ah, no, perdón, ese es otro versículo. Sin santidad nadie verá al Señor. La verdad que sin perseverancia, el negocio puede comenzar bien, hermano, pero puede terminar pésimo. Así que no sirve comenzar algo si no le metemos perseverancia. Hay un estudio de este tema que me dejó así como alarmado. Los investigadores dicen que tan solo el 8% de las personas cumplen sus metas, cumplen sus propósitos. ¿Y qué pasa con el otro 92%? Es una cifra, pero alarmante. ¿Qué nos pasa? Tantos proyectos que dejamos sin terminar. Algunos intentan nuevamente. Algunos dicen que lo que comencé el año pasado voy a continuarlo ahora. Y nuevamente no lo cumplimos, ¿verdad? La famosa frase esa, el lunes comienzo la dieta. Y tampoco, algunos ni la comienzan, hermano. Este año haré lo que me propuse y tampoco lo hago. Hay proyectos de estudio, ¿verdad? Proyectos de iglesia. ¿Cuántas veces hemos detenido viajes a Pupuya, por ejemplo, que nos bendice tanto? Es una labor tan bonita que el Señor le agrada que hagamos eso. Pero ¿cuántas veces suspendemos viajes a Pupuya solamente por falta de quórum, por falta de hermanos que, des- que en un momento se comprometen, pero que no, en el momento que se les cita, no van, ¿verdad? Necesitamos personas que nos apoyen en eso durante este año 2023, porque vamos a seguir visitando a nuestros hermanitos de Pupuya, ahí hermanito Flor, hermanita María, Pamelita, Pablito, Martita, ahí vamos a estar con ustedes, chiquillos, vamos a estar. Este año queremos animarnos y perseverar en esto también que es tan bonito, la obra del Señor. Comenzaré este sermón hablando, hermanos, de la perseverancia de un hombre llamado... No, no es él. Ponga atención a los datos que... Estos son datos que investigué reales, ¿ya? Son datos históricos, pero reales de una persona que me llamó mucho la atención, su constancia y su perseverancia. De la persona que les voy a hablar, quiero que sepan que el año 1816 su familia fue forzada a salir de su hogar a la edad de 7 años. Tuvo que comenzar a trabajar este hombre para ayudar con los gastos de su casa a los 7 años. En 1818 murió su madre. Él tenía 9 años de edad en 1818 y muere su madre. En 1831 fracasó en todos los negocios que emprendió. En 1832 compitió con la legislatura estatal y perdió. También perdió su trabajo y fue rechazado para entrar a la escuela de leyes. En 1833 pidió dinero prestado para iniciar un negocio y fracasó. Vaya siguiéndome.
y perdió 17 años de su vida para pagar esa deuda. En 1834 volvió a competir para la legislatura estatal y esta vez ganó. En 1835 se comprometió en matrimonio, pero su novia murió antes de casarse, hermano. Tenga esto en mente para lo que vamos a desarrollar más adelante. Este era un sueño de él, casarse, formar su familia. Se pone de noviazgo y pierde su novia, murió su novia. Qué terrible. En 1836 tuvo una crisis nerviosa y estuvo en cama 6 meses. Datos reales, hermano. 6 meses en cama. ¿Qué crisis tuvo que haber sido? En 1838 compitió para presidente de la Cámara Estatal y otra vez fue derrotado. En 1840 se postuló para gobernar y fue derrotado de nuevo. En 1843 compitió para el Congreso Federal y perdió nuevamente. El 46 nuevamente se postuló para el Congreso Federal y esta vez ganó. Una pausa ahí. En 1848 compitió en la reelección del Congreso y volvió a perder. En 1849 se postuló para oficial estatal y fue rechazado. El 54 compitió para senador y volvió a perder. En 1856 buscó la nominación a la vicepresidencia y obtuvo la ridícula suma de 100 votos, hermano, 100 votos. En 1858 compitió de nuevo para senador y ¿qué creen? Volvió a perder. Finalmente, en 1860 fue elegido presidente de su país. ¿Saben de quién estoy hablando? Este fue un hombre muy obstinado, pero muy perseverante. Sí. Si no me equivoco, sí sé quién es. ¿Quién es? Abraham Lincoln. Por supuesto, un 7, hermanito ahí. Abraham Lincoln. ¿Sabían ustedes que Abraham Lincoln, aunque no se identificó con ninguna denominación específica por su condición de presidente, por supuesto, él fue un creyente en Dios? A ver si pueden ayudarme a silenciar los micrófonos para que no haya boche. Él fue un creyente en Dios, hermano, este presidente. Fue un amante de la literatura y un amante de la Sagrada Escritura. Estudiaba mucho la Escritura, apasionado. Aparte que fue un hombre que se fortaleció en la oración. En otras palabras, fue un hombre determinado por sus convicciones, ¿verdad? Sus padres eran bautistas. Ellos lo educaron bajo principios cristianos. Este hombre, hermano, tuvo que pasar por tremendas pruebas en su vida. Ponga atención. Los historiadores dicen que hubo una conspiración para matarlo en cuanto comenzó a reinar. Dijimos que Abraham Lincoln fue el presidente uno de los mejores, si no el mejor presidente que haya tenido la historia de los Estados Unidos. El 15 de abril de 1865, a los 56 años de edad, Abraham Lincoln cumple uno de sus sueños. Se casó y tuvo 4 hijos. ¿Se acuerdan que les dije que guardaran la información que les dije antes de que uno de sus sueños, y había muerto su novia anteriormente, pero finalmente cumple este sueño y se casa y tiene 4 hijos? Pero las pruebas y las complicaciones y dificultades no se iban a apartar de su vida. De estos 4 hijos, hermanos, murieron 3. Uno murió a los 4 años, otro murió a los 12, el tercero murió a los 18 años de edad. ¡Wow! Dios mío. Un solo hijo siguió su vida normal, después se casó y tuvo descendencia, vivió largos días. Pero de los 4 hijos, su sueño era casarse, formar una familia, tener hijos. Pero murieron 3 hijos. Oye, hermano, yo no sé si alguien ha perdido un hijo aquí. No sé, no quiero estar en esos zapatos, la verdad. Sabemos la historia ya de nuestros pastores, Marcelito y Claudia. La pérdida de su pequeñita tan chiquita que creemos que está en los brazos del Señor por su inocencia. Si no hubiese sido por el Señor, sabemos que la pastora Claudia se nos hubiese vuelto loca por sus palabras, lo que cuenta ella. El pastor Marcelo se aferró al Señor y la gracia del Señor, el amor del Señor, pudo sanar esa herida. Aunque queda el recuerdo, hay una sanidad de parte del Señor y se cumplió un propósito tan especial. Ellos lograron acercarse al Señor por este acontecimiento y ahora ya tenemos los resultados. Amantes de Cristo, sirven al Señor, son nuestros pastores. Pero el dolor de la pérdida de un hijo, imagínense Job,
perdió todos sus familiares, perdió todos sus bienes y aún así alababa al Señor. Abraham Lincoln perdió 3 de sus hijos. Eso es para quedar derrotado, hermano. No te podéis parar de esa cuestión, no. ¿Cómo te levantáis? ¿Cómo te sobrepones? Bueno, Abraham Lincoln le comenté que era un hombre muy estudioso y amaba la Sagrada Escritura. Y se fue fortaleciendo en su comunión con Dios a través de la oración y de la lectura de su palabra. Y por supuesto que la palabra nos habla de justicia. Por eso tuvo un gobierno y un legado tan hermoso. Su legado, hermano. Su mayor legado es la defensa de la unidad en los Estados Unidos. Fue el único presidente que logró unificar un país. Abraham Lincoln era un amante de la justicia. Por ende, aborrecía la injusticia este hombre. En ese sentido se parecía a nuestro Salvador, ¿verdad? Abraham Lincoln logró abolir la esclavitud en su país en tiempos de mucha adversidad. Pónganse en el contexto en el que vivía Abraham Lincoln. La sociedad era como normal la esclavitud. Y un hombre que sabe que eso está mal y quiere luchar en contra de eso, es solamente un hombre que debe amar a Dios, ¿verdad? Para Abraham Lincoln todos los hombres eran iguales. Por eso no soportaba la esclavitud él. No soportaba el abuso, principalmente en contra de la gente de color que sufrió tanto en Estados Unidos. Abraham Lincoln hizo muchas obras en favor de los desmerecidos. Hermanos, sabemos que la salvación no es por obra, sabemos que la salvación es por gracia. Pero recordemos también que hay que tener un equilibrio para interpretar la Escritura, porque el apóstol Santiago nos dice que debemos demostrar nuestra fe por medio de las obras. Y a Dios le agrada que hagamos buenas obras porque demandan un poco de esfuerzo de nosotros y nos comprometemos con el Señor para trabajar en su obra, hermano. Hay un galardón ofrecido por el Señor para todo aquel que haga buenas obras. El Señor conoce los corazones, por supuesto. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estamos haciendo obras que glorifiquen el corazón del Señor, hermano. Ponga atención a lo que dice Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Va a haber un juicio en que el Señor va a apartar, dice la Escritura, a las ovejas de los cabritos. A las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda. A las ovejas les va a decir, entren en el gozo de su Señor, a la vida eterna. A los cabritos les va a decir, no los conocí, a perdición eterna les va a decir. A las ovejas les va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a verme. Qué bonito, ¿eh? Qué lindas las obras de amor que hacemos, porque cada cosa que hacemos por el prójimo, lo hacemos por el Señor. Volviendo al tema que estamos hablando de la perseverancia. ¿Por qué nos cuesta tanto perseverar a nosotros, hermano? ¿Sabía usted que en nuestra cultura actual los pastores jóvenes no están durando menos de 2 años en muchas congregaciones? Llega un pastor a una congregación y a los 2 años ya deserta. A la primera complicación, al primer problema que se presente, ya están desertando y van armando sus sermones, después lo van y lo entregan en otra iglesia, en otra congregación que los reciban. Pero es muy difícil para una iglesia edificarse de esa forma, ¿verdad? Porque no hay una confianza, no hay algo sólido, no hay una constancia que te permita ver los frutos de esa persona tampoco. El apóstol Pedro nos dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para perseverar en la vida y avanzar con Él. Luego nos dice que debemos aceptar los dones que Dios nos dio y añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Por eso es de mucha importancia, hermano, que todo creyente desarrolle un hábito de leer las Escrituras un tiempo para apartar con Dios, porque de otra forma va a ser muy difícil que crezcamos. Dice Pedro que al conocimiento le debemos añadir dominio propio, y al dominio propio le debemos añadir perseverancia. Me gusta cómo la traduce la versión NTV. Constancia, dicen otras versiones.
pero está relacionado a que tenemos que perseverar en eso, ¿verdad? ¿Qué significa perseverar? Perseverar es soportar algo desde abajo. La palabra per es pasar. Y la palabra severa, bueno, ya conocemos esa palabra. Entonces perseverar es pasar por algo severo. Hermano, tengo una hija que se llama Carla, mi hija mayor. Yo la admiro porque esta niña se propuso estudiar en la universidad y ella sabía que yo no tenía los recursos para poder pagarle y costearle sus estudios. Entonces mi hija no quiso salir de cuarto y meterse al tiro a estudiar. Decidió trabajar primero, juntar un poco de dinero, porque sabía que los gastos son grandes en la universidad. Ya lo deben saber aquí, ustedes son padres. Y la Carlita, cuando empezó a estudiar, a la par siguió trabajando. Entonces, después vino la pandemia, recuerdo que se desconectaba a las 6 de la tarde, a las 7:30, a las 7 ya estaba conectada para la universidad, hasta las 11 de la noche. Se desconectaba de la universidad, se tomaba un café, tenía que estudiar hasta las 3 de la mañana y todos los días así, hermano, todos los días dándole perseverante. A veces lloraba de angustia, porque trabajar y estudiar en estudios superiores es súper, súper difícil. Hay mucha experiencia de muchos jóvenes que finalmente terminan abortando, terminan desertando de los estudios porque la carga es muy fuerte. Pero a eso súmale que estás trabajando todo el día. Entonces, finalmente mi hija estudió 5 años de psicología y ahora durante el 2022 siguió estudiando y haciendo su práctica laboral. No le pagaron ni un peso, hermano, ni 100 pesos para la micro le dieron. Estudió en un colegio, en un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, completo en un colegio, más encima para niños con una discapacidad. Trabajó todo el 2022, aparte estudió, y finalmente este año, en enero de 2023, le entregaron su título. Entonces yo dejo tantos proyectos de repente, tantas cosas que empiezo y no la termino y mi hija me dio un tremendo ejemplo. Perseveró. Y ahora tenemos una psicóloga con su título y ahora hace unos días acaban de llamarla para ofrecerle un trabajo porque necesitan de su servicio y ya se va a empezar a desarrollar en lo que tanto esfuerzo le puso, ¿verdad? Tiene un premio la perseverancia, por supuesto que tiene un premio, pero más en el Señor, hermano, más en el Señor. La perseverancia en realidad es victoria, hermano, es victoria, porque siempre dejamos proyectos así sin terminar, pero cuando comenzamos algo y lo terminamos, ahí, por supuesto que hay una victoria, principalmente cuando hacemos proyectos en favor de los demás que bendigan al Señor. En realidad todos tenemos sufrimiento, todos tenemos complicaciones en la vida, todos tenemos trabas. Porque van a haber dificultades cada vez que tú comiences un proyecto. Desafíos, pruebas que pasar en la vida, por supuesto. Pero es necesario, hermano. ¿Cree usted que los sufrimientos, que las pruebas, las dificultades desaparecen cuando conocemos a Cristo? No, ¿verdad? ¿Sabía usted que perseverar transforma las maldiciones en bendiciones? Pablo nos dice ahí en Romanos 10:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Vale la pena, hermano. Los sufrimientos, las aflicciones son una oportunidad que Dios nos da para poder demostrarle a Él cuánto le amamos y que queremos estar con Él, que queremos cumplir las metas, que queremos avanzar con Él. No perdamos esa oportunidad. Mateo 24, versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanitos, ¿saben que este versículo a mí me complicaba un poco? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, y la contraparte sería que si tú no perseveras o si yo no persevero hasta el fin, entonces no seré salvo. Me complicaba un poco este tema.
y tuve que empezar a estudiar un poquito el tema y descubrí que este pasaje de Mateo 24:13 está en un contexto escatológico. Mateo 24 y Mateo 25 hablan y entrelazan eventos con Apocalipsis, con Daniel y con otros libros proféticos del Antiguo Testamento, donde hablan de cosas futuras, cosas escatológicas que aún tienen que pasar. Y entonces, esto es como dato, se lo doy, para que si alguna vez le ha incomodado este versículo y lo ha usado mal, porque también lo usamos mal, le decimos a las personas, si no persevera hasta el fin, no será salvo. Era una espinita que tenía clavada y descubrí que en realidad este es un texto que se aplica en la Gran Tribulación, por ejemplo, y es una promesa especial acerca del remanente de Israel, hermano. La Biblia dice, Apocalipsis dice que Dios va a escoger a 144.000, ¿cierto? Escogidos, 12.000 de cada tribu. Estas personas son israelitas, por supuesto, que van a descubrir que el gobierno que está instaurado ahí del anticristo, voy a hacer un resumen rapidito porque no me quiero ir para otro lado, ¿ya? Pero para poder explicarle este texto que me complicaba a mí. Estos judíos van a descubrir que se perdieron la bendición de haber recibido al Mesías en su primera oportunidad. Lo rechazaron y ahora van a descubrir y van a lamentar no haber recibido al Mesías. Pero estos judíos se van a llenar de valor y van a comenzar a predicar en medio de la tribulación. Para los que dicen que se acaba completamente la gracia y que en la tribulación y en la gran tribulación la gracia de Dios no va a estar, están equivocados. La gracia de Dios es una locura que nos va a perseguir a los seres humanos hasta que Dios no se quede tranquilo. Dios va a usar a estas personas y van a hablar de Cristo, del verdadero Mesías al que rechazaron. Y muchas personas van a volverse a Cristo en el periodo de la gran tribulación, aunque van a ganar su salvación con sus vidas, porque ya ese es un periodo diferente, no es como el periodo de la gracia abundante en la cual vivimos ahora, donde el Señor todos los días nos da la oportunidad de arrepentirnos y acercarnos a Él. Entonces, este texto era una espinita, más el que persevera hasta el fin será salvo. Está hablando de este remanente de Israel, porque Dios va a salvar nuevamente y va a lavar a esas personas y se van a presentar delante de Él. Los que salieron de la tribulación limpiaron sus vestiduras, dice Apocalipsis. Qué lindo, ¿eh? La gracia del Señor y el amor del Señor nunca termina. Dejen ver cuánto tiempo, cómo vamos con tiempo, vamos bien ya. Como cristianos, hermanos, debemos perseverar en tres cosas. Uno, en la gracia, en la oración y en la palabra. Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que cree. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ir concluyendo este sermón, hermano. La verdad es que, como consejo, mis queridos hermanos, esforcémonos por obedecer y depender siempre de su gracia, del Señor. Mantengámonos constantes. En la medida que podamos, aferrémonos al Señor. Leamos la palabra. Meditemos en oración también. Hablemos con Dios, porque eso va a fortalecer nuestro espíritu. Confraternémonos, unámonos, porque Dios derrama de su espíritu cuando nos unimos, cuando estamos en un acuerdo mutuo. Caminemos juntos con el Señor. Si comenzamos con Cristo, hermano, terminemos con Él. Eso es perseverar. Y le voy a dar 6 versículos que me gustaría que apuntara. O no, mejor no lo apunte, no lo quiero distraer. Va a quedar grabado este video, después toma nota de ello. ¿Qué le van a bendecir? Versículos que hablan acerca de la perseverancia. Dice, Segunda de Tesalonicenses 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, repite el Señor, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Filipenses 3:14, prosigo a la meta. Este hombre sí que era determinado, el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Josué 1:7, conocido solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Segunda Timoteo 2:11-12, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Perseveremos con Él. ¿Sabe usted que este último versículo me trajo a la memoria cuando yo conocí al Señor? Cuando conocí al Señor, el pastor de esa iglesia me enseñó un corito, una alabanza muy antigua, que habla justamente de eso. Y vamos a terminar entonándola para animarle, para que, hermano, usted pueda determinarse en esta mañana, en este día, a servir al Señor. ¿Ya? Como dice, repito el texto, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Incline su rostro. Amado Señor, amado Salvador, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias porque cada mañana se renuevan. Tú lo haces por amor, tus misericordias, cada mañana. Creo que tenemos que darte tantas gracias y pedirte perdón porque las veces, por las estupideces que cometemos y las decisiones tan tontas que tomamos a veces, Señor. Elegimos tan mal. Ayúdanos a perseverar, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a perseverar en la oración, que nos cuesta, Señor. Reconocemos que nos cuesta. Pero aquí estamos con mis hermanos, para dar la batalla. Necesitamos de ti. Necesitamos que nos sigas ayudando, porque si no estamos perdidos. Porque la verdad es que no podemos. Solo no podemos, Señor. El poco esfuerzo que hagamos, tómalo y ayúdanos a perseverar. Porque queremos verte cara a cara un día, Dios mío. Estar contigo, abrazarte, poder bendecirte, poder agradecerte personalmente. Pero queremos llegar a la meta, para ese supremo llamamiento, para ese premio que nos tiene. Yo quiero recibir un premio de tus manos, pero más que ese premio quiero verte cara a cara, Señor. Ese va a ser mi mayor gozo, esa va a ser mi mayor alegría. Quiero bendecirte, Señor, en esta mañana. A ti, solo a ti, Jesús, porque eres un Dios que nos enseñó a perseverar. Vino con un propósito, cumplió su meta y consumó su obra en la cruz del Calvario. Es por eso que te adoramos, te bendecimos, te alabamos, Señor. Te damos tanta, pero tanta gracia. Bendito Jesús, gracias. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.